estás? Querida Adela, buen día. ¿Cómo te va? Ahora el lunes, qué gusto. Pues sí, hombre. Nos va a tocar doble jornada esta semana. No me vayas a dejar plancha. No, el jueves estoy aquí. Aquí estás el jueves. Pero bueno, a mí los panistas me parecen muy aburridos. Excepto un par, entre ellos tú. Entonces dije, pues que nos venga a hablar. Que venga a contar qué pasó. Que venga a contar qué pasó. Bueno, pasaron muchas cosas, Adela, el fin de semana en el PAN. Debo decirte que es una apuesta audaz la que se está intentando. Básicamente son 3 acciones de cara hacia adelante. Y yo lo contextualizaría en un gran propósito, que es recuperar la credibilidad, nuestra credibilidad como una alternativa política en nuestro país, a partir de nuestra historia, de las ideas que hemos sostenido a lo largo del tiempo, de nuestros cuadros y de la forma en la que ciudadanizamos en el PAN el reclutamiento y la participación de los ciudadanos. Y en tercer lugar, la apuesta por nosotros mismos. Lo anunció Jorge Romero con mucha claridad. No va a haber ninguna alianza que nos defina. Vamos a apostar por nosotros mismos, recuperando, insisto, nuestras ideas, abriéndonos a la sociedad y empezando nuestra propia ruta estratégica. El PAN no va a ir a la cola de ninguna alianza electoral. ¿Esto significa que no va a haber alianza? Nosotros en la elección nacional no vamos a hacer ninguna alianza. El partido evidentemente puede tener encuentros tácticos con algunas fuerzas políticas. No vamos a desconocer jamás la posibilidad de construir acuerdos en el Congreso, en el Parlamento, sobre todo donde hay un espacio de contención frente a las malas ocurrencias que estamos viendo. Eso no significa que el PAN se va a aislar del resto de las fuerzas políticas ni que va a dejar de dialogar, simplemente que en lo electoral el PAN apuesta por sí mismo. Serán nuestras siglas las que pondremos enfrente, pero a partir de recuperar nuestras ideas, nuestra filosofía política, veo a unos escandalizados porque empezamos otra vez a hablar de patria, familia y libertad. Patria es la casa común. En 1939, del lado de la definición de la persona, decíamos las personas se desenvuelven en la familia y también en los partidos y en las organizaciones intermedias. En 1939 hablábamos de familia. Hay 29 referencias en la Constitución mexicana sobre la familia. Una de ellas dice que es un sujeto que merita la protección del Estado. Y ahora se escandalizan porque hablemos de la familia. Y únicamente porque hay algunos movimientos en el mundo que están recuperando esos conceptos frente al relativismo moral de este individualismo que nos está aquejando a las sociedades contemporáneas. Vamos a hablar otra vez de valores, vamos a hablar otra vez de cómo la comunidad forma a los ciudadanos. Vamos a hablar de democracia, de libertades, pero también vamos a hablar de desigualdad, vamos a hablar de cómo se corrige la desigualdad. Y no solamente revalorizando el trabajo. Nosotros hablábamos de trabajo antes que López Obrador dejara el PRI. Hablábamos de trabajo, de ingreso digno, hablábamos de que el trabajo permite a la persona ser mejor. Y en ese contexto de esas instituciones que nosotros venimos repitiendo y tejiendo como parte de nuestra cultura política, el PAN no es solamente una oferta política, es que cruzas en un emblema en una elección. Nosotros tenemos una vocación de trascendencia, de incidir en la cultura que forja los hábitos de la sociedad, los valores de la sociedad. Que se desdibujó por completo, entre otras razones porque cuando el pluralismo se volvió competitivo, cuando había la posibilidad de ganar las elecciones, entonces los partidos, no solamente el PAN, los partidos tuvieron la tentación de cacharlo todo, de desdibujarse de las posiciones esenciales y encontrarse en una cosa que se llamó el centro político. Entonces, podíamos defender cosas que más o menos se parecían, y de ahí la sociedad no empezó a encontrar diferenciaciones. Pues, ¿qué representaba el PRI? ¿Qué representaba el PRD? ¿Qué representaba el PAN? No había una distinción clara y nos encontramos en ese famoso centro político. Pero al mismo tiempo, cómo ha cambiado la comunicación, la influencia de las redes sociales y esto que las nuevas sociedades están viviendo de cierto abandono de valores, cierto abandono de esos marcos de referencia que nos hace convivir y coexistir pacíficamente. Y por eso
en el contexto de la polarización que vive el mundo, una polarización, por cierto, inducida en México desde el propio poder. La presidenta nos reclama haber hecho nuestro evento de relanzamiento en un momento difícil para muchas familias mexicanas. Mira, Adela, el relanzamiento venía posponiéndose. Tenemos una definición también de tiempo, pero yo lo que le contesté a la presidenta, qué bueno que nos reclama a nosotros esa falta de sensibilidad, pero si usted lo hubiera avisado 3 días antes a las comunidades de Veracruz, de Hidalgo y de Puebla, a lo mejor se hubieran evitado las 70 muertes que causaron estos graves acontecimientos. Nosotros lo hizo muy bien Jorge en ese sentido. Desde la semana pasada, estuvimos ayudando a las comunidades, la estructura del partido se hizo presente y el mensaje de Acción Nacional fue en el sentido de empatía, de solidaridad a esas familias que están sufriendo. Ahí donde somos gobierno, ahí está el PAN, ahí ha estado el PAN, pregúntenle si no al gobernador Curi, que desde el primer momento en Querétaro estuvo con la gente, y los daños en Querétaro son sustancialmente menores que los han vivido en otros lugares. No tenemos a ninguno de nuestros gobernadores regañando a las Fuerzas Armadas como vimos en Veracruz, ni tampoco las quejas de la sociedad sobre ciertos alcaldes de Morena que no sirven para nada. Entonces, nosotros dimos este paso. Una de las cosas más importantes que se anunciaron, Adela, en el evento del sábado, dice que en el mismo lugar, sí, presidenta, ahí nos fundamos, en el Frontón México nos fundamos. Ahí se firmó y se votó. No fue casual que lo hicieran ahí. No fue casual. Y por cierto, el Frontón México efectivamente está en el Monumento a la Revolución porque el PAN era precisamente la alternativa institucional al caos y a la anarquía que estaba dejando la revolución, el caudillismo de la revolución de principios del siglo XX. Ahí nos fundamos, justamente ahí, don Manuel Gómez Morín y otros ejemplares mexicanos construyeron la alternativa institucional de bien común, y aquí estamos regresando a nuestros orígenes. Pero sobre todo, Adela, hay 2 anuncios muy importantes. Nada más déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Se van hacia la derecha otra vez? Nosotros vamos a representar lo que hoy denominamos la derecha social. Porque la familia ha cambiado mucho, Roberto, y la sociedad ha cambiado mucho. Y la familia nosotros no la definimos en función de la imagen de la CONAPO. Nosotros, del Consejo Nacional de Población, nosotros entendemos a la familia como un entorno de amor, de protección, ahí donde las personas deciden con quién pasar su inmediatez, con quién estar. Okay. Nosotros no le ponemos ninguna caracterización a la familia y tampoco creemos que necesitemos el plural de familias para poder expresar lo que significa esa institución. Subrayo, es un entorno de amor, es la primera decisión y hoy, hay que decirlo, forma parte de la familia, forma una pluralidad de preferencias, pero también una mascota es percibida ya como parte de una familia, y por eso todo este discurso, la narrativa de la protección a los seres animados, por decirlo pronto, que como la sensibilidad de los jóvenes con respecto a estos seres es parte ya de cierta cotidiana. Nosotros hablamos de familia porque lo vemos como ese entorno de amor que amerita la protección, la garantía, la defensa del Estado. Como quiera que cada quien elija conformarla. Como quiera que cada quien decida conformarla. No es para nosotros la familia no es solamente o únicamente un vínculo civil. No es un contrato que se genera a partir de una institución como el matrimonio. La familia para nosotros es una decisión de amor. ¿Con quién pasas tu vida? ¿A quién defiendes? ¿Dónde se forma el individuo? Desde 1939 nosotros decimos que la persona no es un ser que se desarrolla en lo abstracto, se desarrolla en primerísimo lugar en la familia. Ahí aprende a hablar, ahí aprende a querer, ahí aprende sus hábitos más comunes, más acendrados, ahí aprende a referirse a los demás, ahí aprende a respetar, ahí aprende a ver el mundo.
Y desde ahí la propia persona se va desarrollando en otras formas de interacción social, en la escuela, en la comunidad, en el sindicato, en un partido político, en un club deportivo, en fin. Y luego todos, al final de cuentas, formamos parte de la patria. Nosotros desde hace más de 86 años que decimos que la patria es la familia de las familias. Esa estructura política en el cual las familias y las personas se desenvuelven. No tenemos que explicar ninguna derechización porque hemos estado creyendo exactamente lo mismo. Quizá el problema del PAN es que en algún momento dejamos de hablar. Somos también un partido liberal, no libertario, liberal. Defendemos la libertad de las personas como la proyección de la dignidad y la autonomía de las personas. Y nosotros hablábamos de libertades frente al Estado autoritario, pero también hablábamos de la libertad frente al estatismo, a la intervención del Estado que asfixiaba la iniciativa privada y que se volvía empresario, Estado existencialista. Nosotros defendíamos eso. No veo por qué les causa conmoción que el PAN hable de conceptos como patria. Nosotros nos llamamos Partido de Acción Nacional. Uno de nuestros principios de doctrina es la nación. Que hablemos de familia como ese espacio natural. Que hablemos de libertad. Pero cuando hablamos de derecha social, también hacemos énfasis en un valor. Esto de lo social, ¿qué significa, Adela? Significa que no solamente formamos comunidad, que el partido no solamente busca que se inculquen ciertos valores, sino también nos ocupamos de un principio que está desde hace muchos años en nuestro recetario ideológico, que es la solidaridad. Y nosotros no ocultamos que existe una importantísima influencia del pensamiento católico, del pensamiento social católico, de ese movimiento que se generó dentro de los propios católicos, que no solamente queríamos democracia, sino también un sentido igualitario, un sentido de justicia social para cualquier comunidad política. Y decían nuestros clásicos que la solidaridad no es otra cosa que la expresión política del amor al prójimo. Esos son nuestros marcos de referencia. Nos definimos hoy. El humanismo. El humanismo. Y fíjate lo que nos pasó, y puede resultar ilustrativo de todas estas discusiones que estamos teniendo dentro y que queremos dar afuera, desde dentro hacia afuera. De repente apareció Andrés Manuel López Obrador y nos habló del humanismo mexicano. Es el humanismo mexicano del abandono a las madres buscadoras, del abandono a los niños con cáncer, de abrazos y no balazos para que los delincuentes imperen en nuestra sociedad. Bueno, ese es el humanismo mexicano. Nosotros tenemos esa tradición más que aclarada. Pero te decía, eso con respecto a nuestra definición, la vuelta a nuestros orígenes, y que cada panista pueda repetir exactamente lo mismo, lo que está en nuestras proyecciones, principios de 1935, de 1965, del 2002, eso que nosotros llamamos nuestra liturgia, que cada panista lo vuelva a repetir y que lo vuelva a repetir con énfasis. Pero la otra decisión es que los panistas nos vamos a abrir y en serio. Okay. Y ese es el cambio, te diré, más radical en nuestra historia, Adela. Durante mucho tiempo el PAN tenía un dilema. El PAN ha tenido dos dilemas históricos, me refiero políticos, de estrategia política. Uno fue el dilema entre participar y abstenerse, participar y convalidar las elecciones, o abstenerse tratando de crear un boquete de legitimidad que hiciera que el régimen cambiara. Las dos cosas funcionaron en distinta medida y en distintos momentos. Probablemente la decisión de no participar en la elección de 1976 condujo a que el régimen entendiera que había que abrir la pluralidad política, y eso pudo haber explicado la reforma política de Reyes Heroles. Pero también hemos tenido otro debate, y ese otro debate es entre abrirnos o
o mantenernos cerrados. Es decir, cerrados en el sentido de que para ser panista había que cumplir ciertos requisitos, no solamente inscribirse, sino formarse, capacitarse. En algún momento exigimos exámenes, participar de manera previa y luego ya adquirías con el paso del tiempo la condición de militante. Lo cierto es que ese modelo provocó, Adela, pues que nos hiciéramos muy chiquitos. Muy chiquitos. 240,000 militantes activos con un promedio de edad de arriba de los 50 años. Nos empezamos a hacer chiquitos, nos empezamos a hacer viejos en el sentido del promedio de edad. Y los jóvenes... Y excluyeron a varios. Y excluimos a varios. Y luego, pues la sociedad veía al PAN y decía, oye, me gusta el partido, puede gustarme lo que piensan, me gustan sus gobiernos, hacen contraste con sus alternativas, pero qué flojera su vida interna. Qué flojera sus asambleas en las cuales la movilización impera, los famosos padroneros, la cadena para poder entrar. La decisión que se tomó y que yo le reconozco a Jorge haberla tomado, impulsado, y por cierto debo decir que sorprendentemente se ha tomado muy bien dentro del partido, incluso de aquellos liderazgos que durante mucho tiempo ocuparon la posición de los padroneros. Y la apertura es radical, Adela. Tú vas a poder afiliarte, cualquier persona pues, a través de una aplicación. No se necesita más que bajar el app, picarle a me quiero afiliar, quiero ser panista, aquí ves quiero ser... Sí. Y en ese momento te conviertes en un militante del PAN. Con los derechos y obligaciones que tiene cualquiera de nosotros que ha estado durante años en el PAN. Y creemos que con eso nos vamos a rehabilitar con los ciudadanos, sobre todo con los jóvenes, que no tengan que cubrir ningún requisito más que tener ganas. El único requisito es más que querer servir a su país desde la política. También, por ejemplo, a través de la aplicación, si no quieres ser militante del PAN, te puedes inscribir a lo que llamamos los defensores de la patria. Los defensores de la patria y la familia en libertad. Dame un día de tu vida cuidando una casilla, asista a los eventos, incorpórate a las campañas, ve viviendo la política, no desde la barrera o desde la tribuna, sino desde el campo de acción. Y la otra, y eso va muy en serio, y lo dijo Jorge con mucha claridad, y lo compartimos quienes hoy estamos impulsando desde dentro esto. Las candidaturas se van a elegir por los ciudadanos. Con distintos métodos. Habrá primarias, dijo. Primarias, sobre todo ahí donde somos gobierno, donde tenemos una responsabilidad frente a la gente, porque ahí nos tenemos que refrendar, ahí tenemos que pasar por las urnas. Si somos un buen gobierno, que la gente nos premie y sobre todo nos diga quién debe darle continuidad a esos gobiernos. Y por el otro lado, el factor de competitividad, es decir, hacerlo a través de quién puede representar mejor al PAN y quién puede representar las buenas causas. Lo mismo en una aplicación, hoy ya puedes picarle aquí y decir quiero ser candidato, y esa página te lleva, o esa aplicación te lleva a que puedas escoger por dónde quieres intentarlo. Y vas a tener, es un registro en el que Roberto Gil, en el distrito 10 de la Ciudad de México, quiero ser diputado. Y cualquiera puede. Cualquier persona puede. ¿Y qué va a suceder a partir de ese momento? Esas personas que se han registrado tienen el derecho de ser medidos. Tienen el derecho a poder inscribirse en las convocatorias para los procesos internos de selección de candidatos y tienen el derecho a que el partido los considere para la decisión de las candidaturas que van a tomar los ciudadanos. Nos desburocratizamos por completo de la decisión de las candidaturas. Esto de espera la convocatoria, junta las firmas y luego tienes que ir a hablar con los 3 o 4 líderes del distrito o del municipio para que te avalen y que puedas participar. Eso se acabó en el PAN. Digo, suena muy bonito, pero vamos a ver cómo lo implementan. Pues esto no es nada más una aplicación o un mensaje del dirigente, es la reforma estatutaria que se está procesando en el PAN y que terminará en la última semana de noviembre en una asamblea nacional a la que iremos a poner en nuestro Estado de Derecho interno, nuestras normas, esto que estamos diciendo o anunciando desde ahora. No hay vuelta atrás para nosotros, es lo que nos corresponde hacer
para rescatar a un bien público, porque el PAN no es una organización de panistas, el PAN es un vehículo de participación de los ciudadanos, es un bien de México, no un bien de los panistas. Oye, tú pusiste un mensaje en X que decía, regresamos. ¿Regresamos los mismos? ¿Regresaron los mismos? Esta crítica que hacen, pues que son los mismos, que no hay nuevos rostros, habrá. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Pero cuando decimos regresamos, es que regresa la historia del PAN. La filosofía del PAN. La actitud ciudadana del PAN. Yo, Adela, no tengo ningún pariente cercano que se haya dedicado a la política. Mi papá es médico, mi mamá es comerciante, mis tíos. No tengo yo a alguien que le deba estar en la política. Pero yo sí vi ese partido en el cual había el entusiasmo no solamente democrático, sino también el sentido del deber de defender la libertad y defender el pluralismo y de condenar los fraudes electorales. Pero además te identificas y te identificabas con los principios de ese partido, que hoy ya nadie sabe cuáles son. Ese es el problema, nadie que ya sabe. Me identificaba. Son de derecha, son ¿qué son? Somos bebemos de distintas tradiciones políticas, de una familia que hoy se inscribe en lo que llamamos el humanismo político, pero que, por ejemplo, lee la tradición del liberalismo, persona como centro, el Estado contenido. Nunca el Estado puede subsumir la libertad de una persona. La libertad es la primacía de la persona. Ahí está nuestro origen liberal. Nuestro origen republicano, la comunidad como forjación de valores. El ser humano, la persona, se hace mejor persona, se vuelve ciudadano precisamente cuando participa, cuando asume sus obligaciones, sus deberes frente a los otros y frente a la comunidad. El pensamiento social cristiano nos hizo defender la solidaridad o el solidarismo, como le llamamos, una preocupación por la igualdad, una preocupación también por la redistribución de la riqueza justa, ¿a través de qué? De mejor ingreso, trabajo digno y también a través de los servicios públicos, porque una manera de igualar es en los hospitales, una manera de igualar es en el transporte público, en la educación. Y también nosotros lo decíamos desde hace muchos años, el orden. Un partido que defiende el orden institucional frente al caos, frente a la anarquía, frente a los caudillismos, frente a esta política personalista que de repente surge, sobre todo cuando las sociedades pasan angustias. Lo que estamos viendo de los populismos en nuestro país no es otra cosa que la angustia de las personas de que se resuelvan los problemas, como sean, pero que se resuelvan con la urgencia de que de garantizar que mi hija regrese en la noche después de ir a la escuela o de trabajar, que regrese con bien, que pueda cruzar esas calles oscuras. En esa angustia, de pronto las sociedades voltean a ver las soluciones mágicas de los autoritarios. Por eso el PAN siempre insistía que la ruta de libertad está en la construcción del orden. Y durante mucho tiempo nos ponían el mote enfrente. La izquierda progresista por el otro lado y luego ahí una bola de insultos. Nosotros somos un partido de derecha porque estamos en el otro lado del espectro de lo que es Morena, sin lugar a dudas. Y esta localización geográfica es de alguna manera una manera de simplificar en qué nos diferenciamos. Esta idea de izquierda y derecha surgió en el constituyente francés después de la Revolución, porque por un lado andaban los que querían echar balazos y por otro los que querían instituciones. Nosotros queremos instituciones para México, instituciones que no solamente sirvan como los jueces, ministerios, instituciones para igualar a las personas en la posibilidad de un plan de vida. Fíjate que en campaña yo me acuerdo que pues los panistas no se ponían de acuerdo y tenían miedo a decir y hablar de la familia, ¿no? Claro, porque pues quizá hoy por hoy no es políticamente correcto decir que pues no hay solo un modelo de familia, o de la interrupción del embarazo, o de
la libertad para la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Ya no va a pasar eso. Es decir, lo tienen claro. Y tenemos que defender justamente eso que lo que piensan quienes nos votan y que quieren una respuesta muy clara. No hay ningún panista que yo conozca, Adela, que quiere que una mujer esté en la cárcel por abortar. Uh-huh. Eso está superado en el partido. Eso no significa que tengamos que renunciar a la defensa de la vida, al bien nacer, al bien vivir y al bien morir. No hay nada más importante, creo yo, de nuestra existencia que la vida misma. No tenemos que volvernos jacobinos para defender la vida, ni tampoco vamos a ceder a que parte de nuestra vocación libertaria, liberal, es que no buscamos que una mujer pase el resto de su vida en la cárcel por una decisión. Ni un día. Pero eso no significa, bajo ninguna circunstancia, no es contradictorio con la defensa de la vida. Sí, al contrario, es una manera incluso de evitar esa decisión de las propias mujeres. Yo no veo, nunca he visto a una mujer después de abortar haciendo una fiesta con sus mejores amigos. Es un drama personal, es una situación compleja, pero lo es compleja, puede ser hasta dramática, Adela, porque la vida tiene sentido. Porque la tenemos que procurar e institucionalmente debe haber pedagogía política por la vida, para que no le den un balazo a un joven en la calle, para que no lo reclute el crimen organizado. Son las mismas dimensiones de la vida. Si se relativiza la vida, entonces empieza la destrucción de la sociedad. El PAN defiende claramente la vida, pero la defendemos en el contexto de las decisiones de la persona, de la autonomía y la dignidad de las personas. Nosotros creemos que las personas son fines en sí mismos, que pueden decidir su plan de vida sin intervención ni del Estado ni de otras personas, y que para eso necesitan a un ente externo que se llama el Estado, que proteja su libertad, pero también requieren una sociedad que permita que esos planes de vida salgan adelante. Eso es la síntesis de lo que el PAN piensa. Y eso es lo que vamos a recuperar. Y que tienen que de manera muy didáctica divulgar. Sin duda, ¿no? Sin duda. No sé si recuerdas, eras muy joven, yo creo que, no sé si recuerdas aquellas imágenes de Manuel Cloutier cuando estaba en algún mitin y sacaba de la bolsa, la bolsa del pantalón, sacaba una edición de bolsillo de los Principios de Doctrina. Y decía, trabajo. Y de alguna manera verbalizaba en su discurso nuestras tesis fundamentales sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la familia, sobre la nación, sobre los sindicatos. Insisto, López Obrador no había salido del PRI, nosotros hablábamos ya de la intervención de los sindicatos como organizaciones que defienden la dignidad del trabajo y el salario justo. Todo eso está en nuestra historia. Y mira, Adela, nosotros creemos que uno de los problemas de credibilidad de los partidos en el mundo es que han dejado de tener buenos ideólogos por tener buenos mercadólogos. Y lo que ha pasado es que se han ido cada vez vuelto menos, se han vuelto un boletín. Rigurosos. Y entonces se empieza a limitar el pensamiento. Y yo creo que la política, ante todo, es ganar el sentido de las palabras. Por eso Carlos Castillo hablaba de victoria cultural. La victoria cultural es una semántica de convivencia, es decir, que libertad es esto, claro, por eso la voy a defender. Igualdad es esto, por eso la voy a procurar. El Estado tiene esta misión, por eso creo que debe funcionar con estos límites y con estas orientaciones. Hubo una representación de Somos, en esta lógica de que hay que dialogar entre expresiones políticas, no estamos peleados con la pluralidad nosotros. Si ellos nos quieren ver como enemigos, me refiero a Morena, nosotros no los vemos como enemigos, los vemos como adversarios en la boleta, porque para nosotros la política no es lucha existencial, es simplemente ciclos de competencia, de decisión de la voluntad de los ciudadanos, y que implica poner a cada quien en su lugar para construir, en la manera en la que se pueda, los bienes públicos que el país necesita. Un video muy
pagaron por ese video. Mira, te voy a decir a quién. No. O sea, a ver, puede ser. Bueno, Adela, los puede buenos ser, contra los malos, los superhéroes. puede ser, a ver, siempre es otra vez, estos son cuestiones de creativos, ¿no? Sí. Pero yo te voy a decir. Por favor, busquen unos buenos. Bueno, fue provocador en muchos sentidos de la expresión. Provocador, por ejemplo, a mí, en lo particular. ¿Te gustó? A mí se me puso chinita la piel. Cuando con inteligencia artificial aparece don Manuel Gómez Morín con su voz original. Sí. Yo a don Manuel, pues salvo algunas recuerdos, grabaciones en audio que existen sobre él, textos y al fin, pues nunca lo vi. No, pues no. Bueno, pues ahí a mí, que lo he leído y que lo admiro y además que creo que es el mejor mexicano del siglo XX. Muchas gracias. Te veo el jueves. Nos vemos el jueves. Se va a poner interesante entonces.